Continuamos con Todo tiene un porqué en la televisión pública argentina. Hoy estamos hablando del año 1983 y me pregunto, Flor, ¿qué pasaba en la ciencia en el año 83? Bueno, en 1983 dos científicos, David Jablonski y también Karl Flesa, van a acuñar por primera vez un término muy importante para la biología y también la paleontología, que es el de taxón Lázaro. Primero vamos a definir qué es un taxón. ¿Qué es un taxón? Es un grupo de organismos que están emparentados. Seguramente vos escuchaste hablar de clasificación taxonómica cuando se habla de categorías taxonómicas, por ejemplo, género, especie, familia. Bueno, el taxón viene a ser, digamos, la unidad. Por ejemplo, Homo sapiens. Okay. Eso es un taxón. Bien. Después, en 1983, estos dos científicos van a hablar de taxón Lázaro para referirse a especies que se creían que se habían extinguido, pero reaparecieron. La historia bíblica de Lázaro, ¿no? El hombre que vuelve de la muerte. Por eso de allí el nombre, ¿no? Claro. Y tenemos ejemplos. Por ejemplo, el celacanto, que es un pez que vivió hace 65 millones de años, se creía extinguido, pero después, en 1938, en África apareció un espécimen actual. Okay. Y también tenemos un ejemplo local, de acá en la Argentina, que es el pecarí del Chaco. El pecarí se creía que no teníamos más. Es una especie de jabalí, se pensaba que estaba extinguido, había vivido en el Holoceno hace 10.000 años atrás, pero en 1971 un cazador va a encontrar en el Chaco un ejemplar. Y a su vez también, muchas veces los científicos se creen hallar un taxón Lázaro, pero en realidad no es el mismo que el original, están como emparentados, serían como una copia, y ahí se lo llama el taxón Elvis, porque al igual que el rey del rock, aunque está muerto, le siguen apareciendo personas que lo imitan, claro, ¿no? Por eso el taxón Elvis. Y por último tenemos que mencionar al taxón zombie, cuando hay restos fósiles y hay un poco, digamos, una equivocación en la datación. Se creen que son más jóvenes, pero en realidad ya también están extintos. Y lo que sucedió muchas veces es que esos restos fósiles se desplazaron en forma accidental o en forma natural a una etapa de la roca, digamos, más joven, y por eso de allí el equívoco y este nombre de los zombies. Ahí la confusión con respecto a la datación. A la ¿no? datación, tal cual. De estos fósiles. Interesante. El taxón Lázaro, entonces, una creación, una concepción del año 1983. Vamos a hablar ahora de la guerra de las galaxias, pero la de Ronald Reagan, y para eso convocamos a un nuevo invitado. ¿Quién viene, Maxi? Hoy nos visita Leandro Morgenfeld. Es doctor en historia, escribió el libro Bienvenido, Mr. President, de Roosevelt a Trump, las visitas de presidentes estadounidenses a la Argentina. Es investigador adjunto del CONICET, co-coordina el grupo de trabajo Estudios sobre Estados Unidos en el Claxo y es profesor de historia en la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias, Leandro, por estar con nosotros. A ustedes. Bueno, ¿qué fue esta iniciativa de defensa estratégica que Estados Unidos da a conocer el 23 de marzo, ¿no? de 1983? Sí, en un discurso bastante sorprendente, ¿no? Porque nos había consultado con otros socios militares de Estados Unidos en la OTAN, lanza un proyecto de investigación, de desarrollo de tecnología militar, que básicamente, para simplificarlo, era algo que sonaba bastante fantasioso, por eso se populariza con el título de esta saga que se había estrenado en 1977, y que pronto se iba a estrenar la tercera, El regreso del Jedi, se iba a estrenar poco después de que se inicie este proyecto. Tenía que ver con una suerte de escudo de defensa misilística, es decir, una serie de satélites que iban a detectar cualquier misil intercontinental con cabeza nuclear que pudiera venir de la Unión Soviética y a través de una suerte de rayos láser destruirlos antes de que impacten el suelo norteamericano, ¿no? Básicamente esa era la idea. Sonaba muy tecnológico, al mismo tiempo un poquito delirante. A propósito de eso, tenemos un informe sobre los rayos láser de Ronald Reagan y seguimos conversando, Leandro. El discurso de Ronald Reagan, que pronunció a finales de marzo de 1983 para presentar la iniciativa de defensa estratégica denominada la Guerra de las Galaxias, fue tan famoso como polémico. La sociedad política y científica de la época discutía sobre todo los alcances morales de una escalada bélica en el cosmos y las posibilidades técnicas que presentaba ese nuevo escenario. La Guerra de las Galaxias fue el proyecto tecnológico más ambicioso de todos los tiempos. Sus objetivos eran hacer las armas nucleares soviéticas impotentes y obsoletas, mediante un sistema defensivo con armas tecnológicas como las empleadas en la película de George Lucas, que estaban lejos de convertirse en algo real. Se ha argumentado que el presidente de Estados Unidos se había inspirado en películas de su pasado como actor y en ideas futuristas poco desarrolladas. La apariencia de ciencia ficción de la iniciativa, con rayos
rayos láser que solo existían en el cine le valió el nombre que aludía a la popular película. En marzo de 1983, Ronald Reagan se refirió también a la Unión Soviética como el imperio del mal, contribuyendo a la retórica que llevó a la renovada tensión entre bloques. Reagan se preparaba para la guerra del espacio. Como si hubieran estado esperando una indicación política semejante, los militares pusieron sobre la mesa todas las posibilidades técnicas, mientras los científicos señalaban que la mayoría tiene unas enormes dificultades tecnológicas. En principio, los sistemas militares espaciales antimisiles se basaban en dos instrumentos, el láser y los cañones de partículas. En 1983, lo que los hacía tan atractivos para los militares es el hecho de que eran armas cuyas balas viajaban a mucha mayor velocidad que el proyectil más rápido. En el caso del láser, su velocidad es la de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. En el caso de los haces de partículas cargadas, como los electrones, que tienen masa, se podrían utilizar mecanismos similares a los de los aceleradores de partículas para conseguir también una velocidad cercana a la de la luz. Sin embargo, estos sistemas presentaban grandes problemas. El más importante era el hecho de que para que un láser, que es esencialmente un rayo de luz coherente, una sola longitud de onda, tuviera capacidad destructiva, debería alcanzar de lleno al blanco y seguirlo durante unos segundos en su trayectoria. Un rayo láser era muy difícil de apuntar con precisión, y el hecho de que su trayectoria no pudiera ser absolutamente recta produciría una pérdida de energía suficiente para convertirlo en ineficaz. Un segundo problema radicaba en el tamaño de los láseres de alta energía, que resultaba imposible trasladarlos al espacio. La única solución, pensaban los expertos de la época, era dotarlos de pequeñas centrales atómicas. En todo caso, el láser con mayores posibilidades estratégicas parecía ser el de rayos X, cuya investigación se encontraba rodeada de un gran secreto. También se había pensado que las estaciones de láser estuvieran en la superficie terrestre y que un espejo en órbita dirigiera el rayo. Otra posibilidad militar experimentada en Estados Unidos por primera vez en 1983 eran las armas antisatélites. El sistema escogido era un pequeño cohete para ser lanzado desde un avión F-15 a 30 kilómetros de altura. A una gran velocidad, la cabeza alcanzaría por sí sola el blanco, guiada por sensores de infrarrojos. Mientras los personajes de la película La Guerra de las Galaxias batallaban en el espacio con sus sofisticadas armas, la administración Reagan desplegaba sus imaginarios sables de luz en el marco de una contienda que pudo haber provocado una guerra real. Ahora, ¿tenía asidero, Leandro, lo que estaba afirmando Reagan en este discurso o había mucho ahí como de fantasía? Había mucho de fantasía, había mucho de paranoia propia de ese momento de la Guerra Fría. Y había también un elemento que es bastante interesante de reponer acá, que es, a ver, la Guerra Fría, que empezó en 1947, hablamos de una Guerra Fría porque nunca hubo un enfrentamiento militar directo entre Estados Unidos, la Unión Soviética y sus aliados. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, estaba la expectativa, ¿no? Perón pensaba, ¿no?, que a principios de los años 50 la Guerra de Corea podía ser la semilla, el inicio de la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué no se produjo? Paradójicamente, por lo que se llama la disuasión nuclear. La destrucción mutua asegurada. ¿Qué es eso? Que es algo que criticó mucho Reagan para justificar este proyecto. ¿Qué quiere decir? La capacidad nuclear enorme que tenían tanto la Unión Soviética como Estados Unidos y otras potencias, pero fundamentalmente estas dos, hacían que de iniciarse un ataque nuclear iba a haber una retaliación tal que se iba a destruir prácticamente toda la humanidad, la vida sobre la Tierra, y eso es lo que inhibía el uso de la fuerza. Pero lo que Reagan decía es: no es cristiano esto, la capacidad de revancha, ¿no? Es decir, bueno, nosotros detectamos que vienen misiles intercontinentales, misiles que tienen que ir 10.000 kilómetros con cabezas nucleares, ya no arrojadas bombas nucleares desde aviones, que es lo que hizo Estados Unidos en el año 45, al final de la Segunda Guerra. Nosotros lo podemos detectar, pero no podemos hacer nada. En el año 79, antes de ganar las elecciones en 1980, Reagan va al Comando Central de NORAD, sí, que es el Comando de Defensa Aeroespacial de Estados Unidos, que te vas a acordar vos, fue muy popular una película de ese mismo año, 83, Juegos de Guerra. Sí, claro. Esa película donde hay un joven nerd de secundario, ¿no?, que hackea el sistema de defensa norteamericano y casi provoca un enfrentamiento, digamos, el inicio de las reflexiones en Hollywood sobre la ciberguerra. Sí. Bueno, Reagan visita ese comando y le explican que se puede detectar un ataque soviético, lo único que se puede hacer es contestarlo, pero no se puede evitar, ¿no? Entonces ahí empieza a fantasear con algunos especialistas en el tema del desarrollo nuclear, Edward Teller, el padre de la bomba de hidrógeno, que lo convencen de que lo que hay que hacer es ir a la estrategia
de la alta frontera, es decir, llevarla este enfrentamiento tecnológico militar con la Unión Soviética al ámbito espacial. Teller es el autor intelectual de esta Guerra de las Galaxias. Es uno de los autores intelectuales, es parte del proyecto Manhattan, que tenía la idea que se podía utilizar la capacidad militar nuclear para una cantidad de cosas, incluso para grandes obras de infraestructura. Hay un proyecto bastante alocado de hacer un segundo canal interoceánico, además del canal de Panamá, como el que ahora está planificando, hace unos años estuvo planificando China hacer en Nicaragua, un poco para disputarle, digamos, ese canal interoceánico estratégico a Estados Unidos, a través de explosiones nucleares contenidas. Es decir, se utilizan, por supuesto, explosivos para hacer un canal de esas dimensiones, pero esto es provocar pequeñas explosiones nucleares, y incluso hubo muchos ensayos en Estados Unidos en este sentido, y acá lo que está planteando es utilizar esa tecnología para evitar, o sea, ¿qué quería Reagan? Decir, no podemos solamente decir, en caso de que nos ataquen, tenemos una retaliación. Y esto es muy interesante porque había en este momento, en el año 83, un movimiento contra la carrera armamentista que protagonizaban Estados Unidos fundamentalmente y la Unión Soviética, pero también contra el uso de la tecnología nuclear con fines bélicos. Entonces Reagan presenta esto y queda como un pacifista. Claro. Porque dice, lo que tenemos que hacer es evitar el ataque, y no en todo caso que la única forma de evitarlo sea esta destrucción mutua asegurada. Claro. ¿no? Bueno, de hecho ese año había iniciado una semipolítica de desarme, ¿no es cierto? Rusia había aceptado que revisen su arsenal, Estados Unidos estaba haciendo detonaciones controladas. ¿Por qué se frena eso? Es una buena pregunta. Yo creo que tiene tres respuestas. Una respuesta geopolítica, una económica y otra, si querés, ideológica. La geopolítica es que este aumento, ¿sí?, de la capacidad militar de Estados Unidos tenía la expectativa que la Unión Soviética tuviera que hacer lo mismo. La Unión Soviética estaba con muchos problemas económicos, había invadido en 1979 Afganistán, la Vietnam de la Unión Soviética, lo cual le generó una serie de sanciones impulsadas desde 1980 por Estados Unidos, y se suponía que si tenía que aumentar violentamente el gasto militar, esto iba a derivar en una crisis. De hecho, la gran crisis de la Unión Soviética en el año 86 va a terminar unos años después con la disolución de la Unión Soviética. Un segundo motivo que era un motivo económico, es decir, Reagan fue el presidente que lanzó lo que se llamó el keynesianismo militar, un enorme aumento del gasto militar, y esto hay que justificarlo. Entonces había que justificarlo porque Estados Unidos, como tantas veces se dijo, estaba quedando rezagado en la carrera militar con la Unión Soviética. Tenía 10.000 misiles intercontinentales la Unión Soviética con capacidad nuclear, y esto se utilizaba no solamente para justificar internamente el gasto militar, en un momento donde todas las semanas, todos los meses, había en Washington marchas de los pacifistas contra justamente la utilización de los recursos que tenía Estados Unidos para esta carrera armamentista, y por otra parte para la acumulación político-ideológica interna. Reagan es el gran presidente anticomunista de la historia norteamericana, el referente de Trump ahora. Recuerden que después de ser actor varios años, había presidido en los años 50 el sindicato de actores en Hollywood. En la época del macartismo denunció a muchos actores, ¿sí?, ante McCarthy en la Comisión de Actividades Anti-Norteamericanas. Fue después varias veces gobernador de California. Primero había militado a sus inicios en el Partido Demócrata, después en el Partido Republicano, y exacerba esta suerte de paranoia anticomunista como un elemento de acumulación política interna. Esto es una constante que lo vemos hoy con Trump, Thatcher, estábamos hablando antes de la guerra de Malvinas, como en un momento de mucha impopularidad, una guerra externa te sirve para abroquelar el escenario interno. Y de hecho va a ser reelecto Reagan en 1984, a pesar de que fue muy caricaturizado por este programa, le dio una popularidad importante y el año siguiente ganó las elecciones. Leandro aludía a otro incidente que se produjo en 1983 y que podría habernos llevado a un colapso nuclear. Es conocido como el incidente del equinoccio de otoño y te lo contamos en este informe. Stanislav Petrov fue un teniente coronel del ejército soviético durante la Guerra Fría, hoy recordado como el hombre que salvó al mundo de un desastre nuclear. El 26 de septiembre de 1983, mientras estaba a cargo del Centro de Mando de Inteligencia soviético, un búnker secreto a las afueras de Moscú, desde donde se coordinaba la defensa aeroespacial rusa, tuvo lugar el llamado Incidente del Equinoccio de Otoño. El equinoccio de otoño es un fenómeno que ocurre cuando el Sol está posicionado exactamente sobre un punto de la línea ecuatorial, por lo que la luz y el calor se distribuyen de forma similar en ambos hemisferios.
Ese día, en las primeras horas de la mañana, los sistemas de alerta temprana de la Unión Soviética detectaron un ataque con misil proveniente de Estados Unidos. La misión de Petrov era verificar y alertar de cualquier ofensiva a sus superiores, frente a la cual el protocolo hubiera sido tomar represalias con un ataque nuclear. En principio, el teniente coronel pensó que debía tratarse de un error, ya que no le encontraba sentido a que los estadounidenses atacaran con un único misil. Y cuando más tarde las computadoras indicaron que 4 misiles más iban en camino, consideró de nuevo que eran muy pocos, cuando Estados Unidos contaba con miles. En lugar de avisar a sus superiores, Petrov llamó al oficial de guardia en el cuartel general del ejército soviético y reportó una falla en el sistema. Si se equivocaba, las primeras explosiones nucleares habrían ocurrido minutos más tarde. Una investigación posterior concluyó que los satélites soviéticos habían identificado erróneamente la luz solar reflejándose en las nubes como los motores de misiles intercontinentales. Esto sucedió a causa de la rara conjunción astronómica entre la Tierra, el Sol y la posición específica del satélite Oko. Cuando más tarde le preguntaron por qué no había dado la alerta, Petrov contestó: "La gente no empieza una guerra nuclear solo con 5 misiles". Este incidente avergonzó a los altos cargos soviéticos y los responsables de la disciplina militar consideraron que el teniente coronel Petrov se había equivocado en su decisión, ya que su deber era comunicar el dato a sus superiores y dejar que ellos decidieran si era erróneo o no. Sin embargo, no fue castigado. Lo destinaron a un puesto inferior y decidieron ocultar el incidente. Pero tras el colapso de la Unión Soviética, la historia llegó a los medios y Petrov recibió varios premios internacionales. La Asociación de Ciudadanos del Mundo le otorgó su premio en 2004 por evitar lo que podría haber sido un desastre mundial. 2 años más tarde, viajó a Estados Unidos y fue homenajeado por las Naciones Unidas. También le dieron el Premio Alemán de Medios en 2011, que reconoce a personas que han hecho contribuciones significativas a la paz mundial. En su honor, Kevin Costner contó su historia en el documental El Botón Rojo. Petrov falleció a los 77 años, casi en el anonimato, en un suburbio de Moscú. Apasionante historia. ¿Pudo haber generado esto el fin del mundo, Leandro? Bueno, unos días antes de esto, sí, los soviéticos bajaron un avión civil coreano que por error entró en espacio aéreo soviético. Pensaron que era un avión militar, un ataque, producto de esta paranoia, y provocaron 269 muertos. Esto generó mucha tensión y esperaba a la Unión Soviética que hubiera una especie de retaliación por parte de Estados Unidos. Por eso cuando se produce este incidente, estuvimos al borde, ¿sí?, como ocurrió en 1962, de ir a un enfrentamiento nuclear, y esto explica el peligro de esta estrategia de destrucción mutua, ¿no? ¿Y existe ese famoso botón rojo? ¿Existía o sigue existiendo en todo caso el botón con el cual un presidente puede desatar una guerra nuclear? Sí, así se popularizó en tantas películas, en tantas series. En realidad es un maletín, ¿no?, que tiene los códigos nucleares. Hoy persigue todo el tiempo permanentemente al presidente. Va atrás del presidente, norteamericano. un maletín, sí. Permanentemente, si está detectado un ataque, tienen 4 minutos las autoridades militares para advertirle y se calcula entre 3 o 4 minutos para decidir si contesta o no. ¿Se acuerdan del debate presidencial Trump-Hillary Clinton? Que ella todo el tiempo hacía referencia: no podemos darle el maletín nuclear a esta persona. Va atrás de Trump en este momento. Tampoco existía el teléfono rojo. ¿Se acuerdan en el 62 cuando fue la crisis de los misiles? Khrushchev, que termina negociando con Kennedy cómo distender la situación. Hubo mucho, parecía una serie de Americans, mucho enviado del gobierno soviético que negoció, digamos, paralelamente, y a partir de ahí se instaló lo que se llamaba el teléfono rojo, que no era obviamente un aparato de teléfono rojo, que era, ante un incidente, la posibilidad de comunicación directa entre las máximas autoridades para destrabar un posible enfrentamiento nuclear. Hablamos mucho de la Guerra de las Galaxias y vamos a hablar ahora de la película, o en realidad de El Regreso del Jedi, que vendría a ser el episodio 6, si tomamos la cronología de este universo, la tercera película en estrenarse en el año 1983. Javier Portafous es crítico de cine y nos habla sobre El Regreso del Jedi. Bueno, el 25 de mayo de 1983 se estrenó en Estados Unidos El Regreso del Jedi, que es la tercera parte de la primera trilogía, que sería la segunda en orden luego de la historia, pero presentadas así. La tercera parte de la primera trilogía de Star Wars, La Guerra de las Galaxias. En Argentina la película se estrenó el 8 de diciembre de ese mismo año. O sea, en Estados Unidos se estrenó cuando en Argentina había dictadura,
y la otra casi al empezar la democracia. Y es es el cierre de esa trilogía y es el cierre de algo sobre lo cual había muchísima expectativa, porque las dos películas anteriores, La Guerra de las Galaxias, fue episodio 4, y El Imperio Contraataca, el episodio 5, habían sido éxitos a niveles que se desconocían. Entonces El Regreso del Jedi era recontra esperada. Y había, como en la segunda, revelaciones de tipo folletín, melodrama, grandes batallas en diferentes lugares. Hay esos montajes de varias situaciones al mismo tiempo que se van cortando y vas a la otra, en montaje alternado. Era una película realmente esperada. ¿Qué iba a pasar con todos los que estaban en peligro al final de El Imperio Contraataca? ¿Cómo iban a rescatar a Han Solo, si es que lo rescataban? ¿Cómo iba a reaccionar Luke Skywalker, el Jedi que se había formado sobre todo en El Imperio Contraataca? Y cómo se iba a enfrentar a su padre, ¿no? Ese "yo soy tu padre" que pasaba, y que es una de las frases más famosas de la historia del cine. No, I am your father. Hubo otra revelación. ¿Qué pasó con cuál era la relación entre Luke y Leia? ¿Qué iba a pasar en esta especie de triángulo de intereses que había con Han Solo, Luke y Leia? Well, I guess you don't know everything about women yet. Había un montón, además aparecieron personajes. Es la que está más llena de bichos, la película. Los ositos Ewok, todos los bicharracos horribles que están ahí en la casa del Jabba, ese gusano espantoso. El director de la primera Star Wars y el creador no creía que fuera a tener ningún tipo de éxito. De hecho, hay unas historias bastante conocidas que él le muestra la película a sus amigos, una generación de directores, el Brad Pack, estaba Brian De Palma, y Brian De Palma, cuando vio una versión sin terminar, las batallas todavía no estaban y eso, dijo: es la peor película que vi. Su amigo le dijo eso. Pero Spielberg le dijo: esta va a ser la película más exitosa jamás hecha. Fue el único. Y pasó algo bastante gracioso porque, según cuentan, Spielberg estaba haciendo Encuentros Cercanos del tercer tipo y Lucas creía que Encuentros Cercanos iba a romper todo en taquilla y Star Wars no. Y Spielberg le dice: no, la tuya va a ser la exitosa. Y hacen una apuesta que es que, bueno, vamos a hacer así, como vos creés que la mía. Spielberg dice: yo me voy a quedar con el 2.5 o algo así, un porcentaje de las ganancias de la tuya y vos de la mía. Esa película claramente fue otro éxito y en esos momentos las películas estaban en cartel un montón de tiempo. No era como ahora que se estrenan. Una película se estrena en casi todo, uno de estos tanques se estrena en casi todas las salas y qué sé yo, se explota 2 meses o 1 mes, ya lo vio todo el mundo. Antes las películas tenían otro tipo de circulación. El Regreso del Jedi no era que copó todas las salas o casi todas. Se estrenaba en algunas salas que eran más grandes en promedio en cantidad de butacas que ahora, y permanecían.